Escasez, ¿por qué tener poco significa tanto? Por Sendil Mujainathan y Eldar Safir. Seguimos con la introducción. 0.3. La ciencia original de la escasez. Cuando le platicamos a un colega economista que estudiábamos la escasez, hizo la siguiente observación: ya hay una ciencia de la escasez. Quizá hayan oído hablar de ella. Se llama economía. Por supuesto, tenía razón. La economía es el estudio de la forma en que usamos nuestros medios limitados para satisfacer nuestros ilimitados deseos, la forma en que personas y sociedades manejan la escasez física. Si usted gasta dinero en un nuevo abrigo, tendrá menos dinero para salir a cenar. Si el gobierno gasta dinero en un tratamiento experimental para el cáncer de próstata, habrá menos dinero para la seguridad en las carreteras. Es notable la frecuencia con que los análisis que en otro sentido son muy perspicaces tienden a omitir estas compensaciones, omisión que nuestra teoría contribuye a explicar. Otras ideas intuitivas de la economía provienen de la comprensión de que la escasez física responde a los precios, a veces de manera inesperada. Los paleontólogos europeos en la China del siglo XIX aprendieron esta lección de la forma difícil. En busca de escasos huesos de dinosaurios, ofrecieron pagar a los aldeanos por fragmentos de huesos. ¿Cuál fue el resultado? La oferta respondió: más fragmentos de huesos. Cuando los campesinos encontraban los huesos, los rompían para aumentar la cantidad de piezas para vender. No era lo que esperaban los paleontólogos. Nuestro planteamiento de la escasez es diferente. En economía, la escasez es ubicua. Todos tenemos una cantidad limitada de dinero, ni siquiera las personas más ricas pueden comprar todo. Pero sugerimos que, si bien la escasez física es ubicua, la sensación de escasez no lo es. Imagine un día en el trabajo en que su agenda muestra unas cuantas reuniones y su lista de actividades es manejable. Dedica un tiempo no programado a almorzar con calma o a una reunión o a llamar por teléfono a un colega para ponerse al día. Ahora imagine otro día en el trabajo en que su agenda está llena de reuniones. El poco tiempo libre que queda lo debe dedicar a un proyecto ya retrasado. En ambos casos, el tiempo disponible era físicamente escaso. Usted tenía las mismas horas en el trabajo y más que suficientes actividades para llenarlas. No obstante, en un caso usted era más consciente de la escasez, de las limitaciones del tiempo, en el otro era solo una realidad distante, si acaso lo tenía en cuenta. La sensación de escasez es diferente de su realidad física. ¿De dónde proviene la sensación de escasez? Desde luego, los límites físicos tienen su parte: dinero en la cuenta de ahorros, deudas, actividades por terminar. Pero lo mismo ocurre con nuestra percepción subjetiva de lo que importa, cuánto debemos realizar. ¿Qué importancia tiene esa compra? Esos deseos se moldean según la cultura, la crianza e incluso la genética. Podemos anhelar algo debido a nuestra fisiología o porque nuestro vecino lo tiene. Así como el frío que sintamos depende no solo de la temperatura absoluta sino también de nuestro propio metabolismo, de igual manera la sensación de escasez depende de lo disponible y de nuestros gustos. Muchos analistas sociólogos, psicólogos, antropólogos, neurocientíficos, psiquiatras y hasta especialistas en mercadotecnia, se han dado a la tarea de descifrar qué explica estos gustos. En la medida de lo posible, aquí evitamos ese análisis. Dejamos que las preferencias sean lo que son y nos concentramos en cambio en la lógica y las consecuencias de la escasez, en lo que ocurre en la mente al sentir que se tiene muy poco y en la manera en que esto determina nuestras decisiones y comportamientos. Como primera aproximación, la mayoría de las disciplinas, incluso la economía, dice lo mismo sobre este asunto. La consecuencia de tener menos de lo que se desea es simple: no hay felicidad. Cuanto más pobres somos, menos cosas agradables podemos darnos el lujo de comprar, ya sea una casa en un buen distrito escolar o algo tan simple como sal y azúcar para condimentar la comida. Cuanto más ocupados estemos, menos tiempo libre tendremos para disfrutar, ya sea ver televisión o pasar el rato con la familia.
Cuantas menos calorías podamos pagar, menos alimentos podremos saborear, y así sucesivamente. Tener menos es poco agradable. Además, puede tener repercusiones, por ejemplo, en la salud, seguridad o educación. La escasez genera insatisfacción y conflictos. Si bien sin duda esto es cierto, en nuestra opinión se pasa por alto algo crítico. La escasez no es solo una limitación física, es también un estado mental. Cuando la escasez captura la atención, cambia la forma de pensar, ya sea en microsegundos, horas, días o semanas. Lo primero en que se piensa afecta lo que se observa, cómo se ponderan las elecciones, cómo se delibera y, en última instancia, lo que se decide y la conducta. Cuando se vive en condiciones de escasez, los problemas se representan, administran y tratan de forma diferente. Algunas disciplinas estudian los estados mentales propios de casos particulares de escasez, la forma en que una dieta afecta el estado de ánimo o cómo un contexto cultural particular puede afectar las actitudes de la población local de bajos recursos. Proponemos algo mucho más universal: la escasez, de cualquier clase, crea una mentalidad semejante. Y esta mentalidad contribuye a explicar muchos comportamientos y consecuencias de la escasez. Cuando la escasez captura la mente, mejoran la atención y la eficiencia. Hay muchas situaciones cotidianas en las que es difícil mantener la concentración. Descuidamos el trabajo porque nos distraemos continuamente. Compramos artículos a precios exagerados en la tienda porque estamos pensando en otra cosa. Un plazo a punto de terminar o la falta de dinero nos concentran en la tarea inmediata. Con la atención bien concentrada es menos probable que nos descuidemos y cometamos un error. Esto es sencillo, la escasez nos captura porque es importante, merecedora de nuestra atención. Pero no podemos escoger plenamente el momento en que la mente se concentra. Pensamos en un proyecto pendiente no solo cuando trabajamos en él, sino también en casa cuando ayudamos a los hijos con sus tareas escolares. La misma captura automática que ayuda a concentrarnos se convierte en una carga el resto de nuestra vida. Como nos preocupa la escasez, como la mente regresa a ella una y otra vez, tenemos menos espacio mental para atender el resto de la cotidianidad. Esto no es solo una metáfora. Es posible medir directamente la capacidad mental o, como la llamamos informalmente en inglés, bandwidth, el ancho de banda. Podemos medir la inteligencia fluida, recurso clave que afecta la forma de procesar información y tomar decisiones. Podemos medir el control ejecutivo, recurso clave que influye en cuán impulsivamente nos comportamos. Y observamos que la escasez reduce todos estos componentes del ancho de banda, disminuye la perspicacia, los pensamientos innovadores y el control. Además, los efectos son considerables. Por ejemplo, ser pobre reduce la capacidad cognitiva de una persona en mayor medida que pasar toda una noche sin dormir. No es que los pobres tengan menor ancho de banda mental como individuos, lo que sucede, en cambio, es que la experiencia de la pobreza reduce el ancho de banda de cualquier persona. Cuando se piensa en las personas de bajos recursos, naturalmente se piensa en una falta de dinero. Cuando se piensa en las personas atareadas o solitarias, se considera una falta de tiempo o de amigos. Pero nuestros resultados sugieren que la escasez de todas las variedades produce una reducción del ancho de banda y, como el ancho de banda afecta todos los aspectos de la conducta, esta disminución tiene consecuencias. Vimos esto con Sendil y Shaun. Las dificultades de apegarse a un plan, la incapacidad de resistir la atracción de una nueva chaqueta de cuero o de un proyecto nuevo, los olvidos, el registro del carro, una llamada telefónica, pagar una cuenta, y los tropiezos cognitivos, la equivocación al calcular el saldo de la cuenta bancaria, el mal manejo de la invitación, todo ocurre debido a una disminución del ancho de banda mental. Hay una consecuencia de particular importancia, contribuye aún más a perpetuar la escasez. No fue una coincidencia que Sendil y Shaun cayeran en una trampa y permanecieran en ella. La escasez crea su propia trampa. Esto proporciona una explicación muy diferente de la razón por la cual los pobres siguen pobres,
Los adictos al trabajo no dejan de ser adictos al trabajo, los solitarios siguen solos y las dietas suelen fallar. Para entender estos problemas, las teorías existentes recurren a la cultura, la personalidad, las preferencias o las instituciones. ¿Cuáles son las actitudes de los endeudados respecto del dinero y el crédito? ¿Cuáles son los hábitos laborales de quienes están ocupados todo el tiempo? ¿Qué normas culturales y preferencias adquiridas guían los gustos culinarios de los obesos? Nuestros resultados sugieren algo mucho más fundamental: muchos de estos problemas se explican al tener en cuenta la mentalidad de la escasez. No decimos que la cultura, las fuerzas económicas y la personalidad no importen, claro que sí importan. Pero la escasez tiene su propia lógica que opera por encima de estas otras fuerzas. Analizar todas estas trampas de la escasez juntas no implica que las consecuencias de todas las formas de escasez sean de igual magnitud. La mentalidad de la escasez opera con mucha mayor importancia en un contexto que en otro. Por ejemplo, con la estructura de la memoria humana se puede entender todo, desde lo trivial, ¿por qué olvidamos dónde pusimos las llaves?, hasta lo importante, ¿cuál es la credibilidad de los testigos presenciales?, y hasta lo trágico, la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, aunque la lógica de la escasez se asemeje en los diferentes dominios de la vida, su efecto puede ser muy diferente. Esto es cierto sobre todo al analizar el caso de la pobreza. Las circunstancias de la pobreza llegan a ser mucho más extremas, con frecuencia asociadas a contextos mucho más difíciles e implacables. Por ejemplo, la disminución del ancho de banda tal vez será mayor para los pobres que para los obsesionados con el trabajo o los que están a dieta. Por esta razón, más adelante prestaremos especial atención a los pobres. En cierto modo, nuestro argumento en este libro es muy sencillo. La escasez captura nuestra atención y esto nos proporciona un beneficio muy estrecho: tenemos un mejor desempeño al ocuparnos de las necesidades apremiantes. Pero de manera más amplia, pagamos un costo, descuidamos otros asuntos y somos menos eficientes en el resto de nuestra cotidianidad. Con este argumento no solo se explica cómo la escasez conforma nuestra conducta, también produce algunos resultados sorprendentes y arroja nueva luz sobre la forma en que podemos manejar nuestra escasez.